Buenos días, hoy vamos a estudiar el hueso parietal. ¿Ya? El hueso parietal va a ser un hueso par que está localizado en la bóveda del cráneo. Se dice que tiene la forma cuadrilátera, como pueden observar. ¿Ya? Para su estudio va a tener dos caras, una cara que está fuera del cráneo denominada la cara exocranial, una cara que está dentro del cráneo denominada la cara endocranial. Vamos a tener 4 bordes, ya que tiene una forma cuadrilátera. Entonces veremos un borde superior. Si hay superior, voy a tener un borde inferior. Vamos a tener un borde anterior, y si hay anterior, veremos también un borde posterior. En cuanto a los ángulos, tendremos también simplemente los puntos donde se unen dichos bordes, ¿ya? Entonces, el ángulo que está formado por el borde superior y el borde anterior se va a llamar ángulo anterosuperior. El ángulo que está formado por el borde anterior y el borde inferior se va a llamar ángulo anteroinferior. El ángulo que simplemente une borde superior con borde posterior se va a llamar ángulo posterosuperior. Y el ángulo que simplemente une el borde inferior con el borde posterior va a llamarse el ángulo posteroinferior. Comenzamos entonces a estudiar acá la cara exocranial. Podemos decir que esta cara es netamente convexa. Lo más llamativo va a ser este saliente denominada las eminencias parietales. Quizás acá lo podemos visualizar de una mejor forma. Acá todo este sector, eminencia parietal. Vamos a poder observar dos líneas semicirculares denominadas las líneas curvas temporales. Se llaman así porque van a prestar inserción a lo que va a ser aponeurosis y al músculo temporal. Entonces acá tengo la línea curva temporal superior que va a insertar a la aponeurosis del músculo temporal. Aquí tengo la línea curva temporal inferior que inserta al músculo temporal en sí. Luego también veré por acá lo que van a ser los agujeros parietales, ¿ya? Que si visualizamos acá esta pieza anatómica, más o menos están dirigidos hacia la parte posterior. Si nosotros podemos observar de una mejor forma, podemos visualizar en este cráneo que vendrían a ser estos los agujeros parietales, donde van a pasar las venas parietales, ¿no? Denominadas también vena parietal de Santorini, ¿no? Luego vamos a tener la cara endocranial. Esta cara podemos decir que es netamente una cara cóncava, en la cual se encuentra toda esta superficie denominada la fosa parietal. En esta fosa va a servir para alojar al lóbulo parietal del cerebro. ¿Ya? Lo más llamativo de esta fosa va a ser que encontramos diferentes surcos, fíjense, que se van ramificando cual si fueran una hoja de higuera. ¿Ya? Entonces, por todos estos surcos va a estar ahí pasando lo que es la arteria meningia media. ¿Ya? Luego pasamos a estudiar los bordes y los ángulos. Como habíamos dicho en un inicio, vamos a tener entonces 4 bordes y 4 ángulos. Para poder visualizarlos mejor, los vamos a estudiar por acá. Acá tengo lo que sería el borde superior, fíjense, el que está hacia arriba. Entonces simplemente va a ser o formar lo que va a ser la sutura sagital, que corresponde a la unión de ambos huesos parietales. El borde inferior, lo voy a tener por acá, va a servir para articularse con el hueso temporal. Entonces formaremos la sutura temporoparietal. Acá voy a tener el borde anterior, que va a servir para articularse con el hueso frontal. Entonces vamos a formar acá 2 parietales y un frontal, formando así lo que sería la sutura coronal. Y por último tengo acá el borde posterior, que simplemente es la unión de 2 parietales con el hueso occipital, formando así la sutura lamboidea. Los 4 ángulos serían por acá el ángulo anterosuperior, ya que corresponde simplemente a la unión de los 2 parietales con el frontal,
ese sería el punto Brecma. Por acá voy a tener el ángulo postero superior, donde se unen dos parietales y el hueso occipital. Este punto se va a llamar el punto lambda. Acá atrás voy a tener la unión del hueso occipital con el parietal, denominado también el ángulo postero inferior, denominado el punto asterion. Y por último tenemos acá el ángulo más importante, que es la unión de parietal con frontal. En este punto exacto sería el ángulo anteroinferior, denominado también el punto terion. ¿Qué es lo importante de ese punto terion? Que podemos decir exactamente de ese ángulo es donde nacen todos estos surcos vasculares que alojan a la arteria meningia media. ¿Ya? Entonces, esto quizás podría ayudarnos a identificar si el hueso es izquierdo o si es derecho, ¿no? Entonces, imagínense, esto yo sí o sí tengo que localizarlo a nivel del ángulo anteroinferior del hueso y sé que mi agujero parietal tiene que ir posterior, ¿no? Entonces, en este caso, si yo lo acomodo en un cráneo, fíjense, vendríamos a localizarlo de esta forma y podríamos decir que es un parietal izquierdo, ¿no? Simplemente por saber esas características anatómicas. Y eso es todo respecto al hueso parietal.